bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Jueves Cultural. Alejandra Matus, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo ha estado tu semana? Yo no me he bañado desde el lunes, por eso tengo la misma ropa. En cambio tú, luces nueva atelier. Hoy día, como hace calor, en este día jueves, estoy con camisa, no estoy con chaqueta como el otro día. Ya. Por eso no tenéis pega en la tele. No, por eso. Por eso no Y tenéis pega en en la tele. varios otros lugares. ¿Ah? Y en varios otros Y en lugares. varios otros lugares tampoco. Sí. Con la verdad por En delante. fin. ¿Ah? Está bien. Sí, bueno. Oye, tenemos una. Vamos a ir sobre la marcha, nos vamos a saltar incluso la agenda cultural, porque tenemos dos invitados y los tenemos listos. De lujo. De lujo y dispuestos. Vamos a estar con la directora Paula Rodríguez de Memoria Implacable. Memoria Implacable, un documental muy interesante. Bueno, vamos a hablar con ella, nos va a contar. Eso va a estar al final del programa y vamos a partir con José Carlos Agüero, historiador peruano. Y poeta. Y poeta. Y antes de ir con ellos, faltan 5 días, porque este martes, ¿qué vamos a tener, Alejandra Matus? Vamos a tener 32 minutos en vivo ¿Dónde? en el Teatro Municipal de San Joaquín. ¿A qué hora? Ahí me cagaste. 7 de la tarde. A las niña. 7 de la tarde, Ya. a las 7 de la tarde. ¿Y va con algún preámbulo, alguna Sí, previa? pues tenemos de teloneros a los grandiosos de Provócame. Perfecto. Que yo conduciré a partir del 2026. Eso todavía está ahí. Porque Estoy con el condujiste serrucho un en la programa, mano. sí. Condujiste un Sí, programa que fue condujiste. un éxito que yo no he podido superar. Sí, eso. Pero eso no nos extraña. No. Ya. Oye, entonces, invitados a esta actividad el próximo martes. Estamos cumpliendo hoy, en este minuto que estamos emitiendo el Jueves Cultural, jueves 15 de mayo. Ustedes saben que lo grabamos un poquito antes. Pero ahora que usted lo está viendo, justo hace 2 años atrás, un 15 de mayo que no era jueves, sino que era lunes, partíamos con la primera emisión de 32 minutos. ¿Quién No lo diría? puedo creer que hayan pasado 2 años. 2 años. No puedo creerlo. No sé, Pero como ha sido un 300 goce. programas. 300 programas. Sí, un día me voy a sentar a contarlos, porque los Sí. tengo medio desordenados, pero es cosa de mirar el Spotify, más los culturales. Los culturales no sé por qué no los subimos a Spotify. Bueno, tonteras que nos pasan, pero más de 300 emisiones de 32 minutos en estos 2 años. Y hay que subirlo a Spotify, aunque estén Sí, además que los atrasaditos. culturales porque tienen buena los vejez. culturales Sí. no mueren. Perfecto. Ya, pues entonces hacemos una pausa. Vamos a partir hablando con este querido amigo José Carlos Agüero, que estuvo, de hecho, en una entrevista cultural hace más de un año y en un programa especial que esperemos que sea de su gusto. Una pausa y comenzamos. Y ahora sí, estamos con nuestro primer invitado, un amigo que yo entrevisté hace un año atrás, yo creo, en este mismo lugar. Me tocó entrevistarlo solo. José Carlos Agüero. ¿Cómo estás, José Carlos? Bienvenido a 32 Minutos Cultural. Bien, estoy bien. Lo disfrutamos hace un año, ¿no? Sí. Una buena conversación. Estuvo divertido. Recuerdo que llegó a mis manos un libro que fue editado, de hecho, hasta donde entiendo, es su último libro publicado, Sombriti, del año 2022, creo. Y lo empecé a leer y me Te fascinó. voló la cabeza. Y por eso lo invitamos, porque estaba en Chile y pudimos conversar con él. Y ahora me avisaron hace una semana atrás, nos avisaron aquí en la producción que venía. Entiendo que de hecho hoy llegaste del Perú, ¿sí? Recién. Justamente. Y dijimos con Alejandra, entrevistémoslo y conversemos a propósito de la edición en Chile de sus textos. Alejandra Matus, usted Aquí parte tenemos- primero. ¿Cómo llegó a aconsejarlos? Cuénteme. Con migraña. Con Con migraña. migraña. Con migraña, Sí. sí. Falta de café, yo tenía migraña en la mañana. Sí. Pues ya estoy Bueno, aquí mejor. tenemos sus libros, Los rendidos, sobre el don de perdonar y Persona. Persona. Yo te quería preguntar
por la experiencia que tú relatas o usas como de material en tu poesía y en la historia, este lugar improbable o poco explorado literariamente, que es el lugar de quien pertenece a una familia subversiva guerrillera y es capaz de mirar desde ahí con mirada crítica el rol de lo que ha sido el uso de la violencia política en las izquierdas latinoamericanas. Yo creo que las izquierdas latinoamericanas, y la chilena también, pasan de momentos de decir el uso de la lucha armada es legítima, necesaria frente a la violencia del sistema y ha habido guerrillas más potentes, otras menos potentes, pero es poco usual que la izquierda haga un análisis crítico sobre esa experiencia. Y otra izquierda, que también podríamos decir con un poco de ingenuidad, que también dice, bueno, la violencia política se debe rechazar en todas circunstancias y usemos las leyes de la democracia. Chile mismo ha sido una constante fluctuación de los partidos, incluso de un mismo militante que pasa de un lado a otro. ¿Cómo ves tú, con tu propia biografía, pero también con tu rol de historiador, la relación de la izquierda latinoamericana con la violencia política? Es una relación sustancial. Es difícil revisar lo que forma parte de tu identidad de manera tan profunda. En Latinoamérica, pero en todo el mundo, la violencia revolucionaria ha sido construida sobre la base de una racionalidad que la hacía necesaria, no solamente legítima, sino justa, moralmente elevada, y además como promesa de un cambio necesario para las masas de subordinados, subalternos, explotados, dominados, en fin, todas las terminologías que nos hemos creado en un siglo para hablar de la gente. Y el revolucionario ha sido un sujeto fundamental para la historia del siglo XX y parte del XXI, quizá ya no tanto, pero del siglo XX sí, y ha sido un sujeto importante, ha generado grandes cambios, para bien y para mal, y se construyó a sí mismo como capaz, casi profesional, de poder llevar adelante la revolución y la violencia de manera precisa, la necesaria, no la violencia desbordada, no la violencia racional ni abusiva, sino la necesaria para generar cambios. Así que no forma parte del exceso dentro de un sujeto romántico, sino en gran parte, sobre todo en el sujeto comunista, digamos, ¿no? El revolucionario comunista. No se puede entender al sujeto sin una construcción desde la violencia como un bien. Entonces, creo que hay que entender también los límites de la autocrítica, porque podríamos estar pidiéndole a determinados sujetos que se desarmen por completo. Y tal vez no vaya a suceder. Tal vez hay que hacer la autocrítica desde algún otro lugar. Y que ese sujeto no creo que lo dejemos languidecer, digamos, ya desapareció y va a disolverse en la historia, pero tal vez pueda aportar a las nuevas maneras de pensar la subversión ante la injusticia y las indignaciones desde su experiencia, pero ya no en el lugar vanguardista, de vanguardia que tenía antes. Creo que también es difícil pedirle al revolucionario de los 70, 60, 80 que hable desde algún lugar cuando muchos están muertos, han sufrido violencia, han pasado por la cárcel, su universo todo ha sido degradado, su lenguaje ha desaparecido. Me parece que aunque comparto que hay que hacer la crítica, y de hecho la hago, ¿no?, en mis textos, lo que no creo que sea muy productivo sea seguir cargando sobre un tipo de personaje que en gran medida es un derrotado. Hay un poco de abusivo en cargar tanto sobre un derrotado, ¿no? Y habría que preguntarnos también si ha sido derrotado, ¿qué es eso que ha ganado? Para poder
entender mejor a tanta gente que estuvo en movimientos militantes, revolucionarios, guerrilleros, subversivos en nuestra región. Esos militantes, guerrilleros en general, militaron muy jóvenes. Empezaron sus militancias con grandes dosis de rabia por la injusticia que muchas veces vivían ellos mismos, digamos, no necesitaban grandes argumentos para explicar que era necesaria esa violencia guerrillera, particularmente en Latinoamérica, donde además tuvimos dictaduras militares muy, muy cruentas. Y o murieron o pasaron muchos años entre que iniciaron su militancia a que salieron, o esos movimientos se disolvieron o dijeron, bueno, ya no es necesaria la lucha armada, pasaron cosas. ¿Ha tenido la sociedad la suficiente claridad para mirar lo que pasó con esas cientos, si no miles de personas que entregaron en el fondo su vida a esta causa o a esta forma de militar y no han tenido esa posibilidad de mirarse a sí mismos, mirar desde una mirada compasiva, no desde la mirada que como tú dices, quiere hacer hincapié en la derrota o en que ya que tu vida no fue fructífera, entonces gana quién? Bonita pregunta. Es bonita, creo que porque nos ayuda a mirar desde otro sitio, ¿no? Estas personas que militaron, por ejemplo, en el Perú, que es lo que más manejo, tienen militancias, por ejemplo, en Sendero Luminoso, ¿no? Que es el tabú en el Perú. Sus militancias son efímeras. Gente que entra a organizadamente participar, no a simpatizar. En el partido, digamos, entre el 83, cualquiera, mi padre, por ejemplo, el 83, todavía era dirigente sindical. A fines del 83 ya forma parte de Sendero, por decisiones que son súper complejas de entender, además. El 84 ya está preso. El 85 sale. Vuelve a organizarse en el partido, que podría no haberlo hecho, pero claro, regresa al partido y vuelve a ser detenido meses después. Lo vuelven a meter preso en la isla penal del Frontón y muere. Es asesinado. Muere asesinado en esta masacre famosa del Frontón. Y no es un caso excepcional. O sea, su militancia en realidad es medio típica. Digamos que es en gran parte una militancia de cárcel, la de muchos subversivos en el Perú y en otros lugares. O sea, cárcel, exilio, clandestinidad. Exacto. O muerte, digamos. O muerte. Entonces lo que queda es su memoria heroica, sí, y no sé qué. Y hay un elemento simpático en todo esto, es que cuando los vemos desde ahora, hablamos como en general y todas las subversiones, todas las militancias nos parecen como o muy grandiosas o muy terribles. Pero como tú decías, hay un componente como de juventud, de muchachos que no se cuenta bien. No se cuenta bien porque no está el enfoque, ¿no? Es como no está el enfoque de género. De hecho, cuando no tú hablas de la subversión, piensas en este adulto. Claro, piensas en Lenin, ¿no? Preclaro, así con bigote. Claro. Y de hecho podían tenerlo, ¿no? Sí, podían claro, estar barbados. Pero se lo dejaban. Piensas en el presidente Mao, ¿no? Sí. En el tío Ho Chi Minh, pero son muchachos de 17, 18, otros, algunos son de educación secundaria, escolares. Hay mucha niñez, juventud en las militancias en el Perú, por ejemplo, muchísima. Entonces hay algo como, ¿de qué manera los podemos volver a pensar tomando en cuenta esos factores también? ¿No? Es como, y sí, se rebelaron, tomaron decisiones muy gruesas y eran muchachos, muchachas, no sé desde dónde o con qué instrumentos hay que colocarlos en el presente de nuestra discusión para que no sea solamente el mismo cargamontón, ni tampoco la revalorización romántica, no, sino hacerlos más convivibles. Te lo pregunto desde una izquierda que busca una identidad. Se cayó el muro de Berlín, se cayeron, digamos, los socialismos reales cada vez nos traen peores noticias de lo que es vivir en el socialismo real.
Y uno se pregunta a estas personas que fallecieron o incluso que entregaron todos estos años en que el resto de las personas estudia, encuentra trabajo, digamos, se integra a la sociedad. Pasaron 10, 20 años en que no hicieron nada de eso, no tienen títulos, no tienen educación, están por ahí sumergidos manejando taxi o algo similar. ¿Desde qué lugar se puede mirar una izquierda hacia el futuro que tenga sentido o no tiene sentido la izquierda hoy día en el mundo? Tiene sentido y tiene necesidad. Una parte debe beber de la tradición, pero la tradición tiene que ser revisada, no puede reactualizarse nada más. En el Perú y en otros lugares hay una cierta tendencia, sobre todo muy intelectual, es muy simpático, ¿no? Rescatar el componente emancipatorio de los proyectos, como por ejemplo en Sendero Luminoso, porque forman parte de una tradición mucho más antigua de proyectos emancipatorios en la región, en toda Latinoamérica, digamos. Y ya se entiende bien, ¿no? O sea, cuando te lo cuentan, dices, check. Vamos a rescatar el proyecto emancipatorio, la parte emancipatoria de ese proyecto. Ahora, ese proyecto fue profundamente criminal. Entonces, no es suficiente hacer como, no voy a mirar esta parte y voy a mirar la parte emancipatoria, digamos, ¿no? No, es un combo. Tal vez hay muchas cosas que hay que descartar y desmontar efectivamente, ¿no? ¿Cómo combinar entonces el hacerlos más convivibles con esa tradición? No me la voy a, ni la voy a purificar, porque en el fondo eso es lo que se intenta, ni la voy a purificar, ni me la voy a tragar entera para reificarla porque soy hijo de alguien o simplemente porque soy de izquierda. Está difícil construir las izquierdas ahora porque el lenguaje ha desaparecido. El lenguaje del cual la izquierda había bebido durante un par de siglos. No es poca cosa. Pero me parece que una parte pasa por ahí. O sea, hay elementos que no porque ya no se digan han dejado de portar verdad. Hay que ver cuáles todavía siguen generando suficiente, alumbran hermenéuticamente nuestra realidad y nos sirven para actuar. Finalmente la izquierda tiene que estar vinculada a la búsqueda del poder y de un poder que intente, ¿qué? Un poco más de justicia. Digamos, si los neofascismos, las extremas derechas hoy son como una respuesta muy irracional, una propuesta muy irracional al mundo, digamos, una alternativa que nos provocaría decir, bueno, ¿por qué no intentamos oponerle una estructura más racional? Ahora, esa tiene un peligro, ¿no? Y es que la racionalidad también ha sido muy cruel en el O sea, la periodo violencia moderno. se sustenta en una racionalidad Así es. implacable. Y sin embargo, una racionalidad subversiva se construye sobre la base de yo puedo estar construyendo, mi praxis se funda en una idea de bien y mal, en una idea de justo e injusto, correcto e incorrecto, y adscrita a cierta idea de creo en la verdad. Y creo que eso es importante ahora. Es importante. Tal vez la verdad ya no es que al final de los tiempos va a desaparecer el Estado, que era más un acto de fe comunista, sino vamos a poder entre todos, de manera deliberativa y comunicacional, vencer los movimientos irracionales. Pero yo creo que todas las derechas son movimientos irracionales en este momento. José Carlos, los dejaba conversar, los miraba conversar entusiasmados. Yo creo que José Carlos tiene una capacidad de abrir una tipo de reflexión y de pregunta que yo creo que es bien interesante y que no está a la orden del día ni siquiera en los debates como más teóricos de las intelectualidades en Chile. Se reeditan 2 libros por primera vez en Chile. Uno de ellos es Persona, que es con el cual además hace 6, 7 años atrás, 2018, 2019 parece, ganaste el Premio Nacional de Literatura en el Perú. ¿Por qué no nos cuentas un poco de ese libro, de Persona? ¿Dónde está la reflexión? Ese libro, sí, con ese bello color, sí. Lo publica la editorial Atmosféricas. Ahí en su Instagram pueden encontrar la información sobre las actividades que vamos a estar realizando esta semana. En Persona hay algo de esto que estábamos conversando. Cuando escribí Los Rendidos, que es un libro anterior, yo tenía la intención de colocar en la discusión pública
una respuesta sencilla a alguno de estos asuntos. La verdad es muy sencilla, algo así como que está bien, es terrorista, es subversivo, es lo que quieras, pero es un sujeto político. Y si es sujeto político, ¿por qué no lo pensamos? Y integramos algunas de las preguntas sobre ese sujeto político terrorista a nuestro razonamiento del presente. Si es culpable, si es inocente, si es víctima, si está en algún lugar, en un umbral fantasmal. Muy bien, pero pensémoslo. En vez de callarnos y que el temor haga presa de nuestra palabra, hablemos de eso. O sea, asumía que hay una agencia que rescatar. Ujú. Pero como me puse más oscuro y pesimista, la verdad, porque el mundo no mejoraba. El mundo no ayuda. El mundo no ayuda. El mundo no ayuda. Entonces, en persona, lo que hice fue, yo seguía trabajando estos temas, ¿no? Son parte de mi vida. Digamos, no soy un escritor profesional, ¿no? Sino trabajo en derechos humanos, converso con las personas, acompaño los procesos del Perú y del mundo, y lo que noté o creí notar es que era como estaba bien como ensayo afirmativo, los rendidos, pero era como muy optimista porque la constante producción de la destrucción, de la capacidad de destrucción en el mundo no es una excepcionalidad, es una constante. Es difícil hacer cuenta de esa constante en la teoría y en general en las... Digamos, no podemos estar hablando de eso todo el tiempo, no podríamos vivir. Pero había que pensarlo así, o yo sentí que había que pensarlo así, es decir, voy a recuperar al sujeto. Ok, vas a recuperar al sujeto, sí, chévere, pero el sujeto no dura. Acabamos de mencionarlo, Sí. ¿no? Mira, esa militancia, no sé, hay chicos que militaron y vivieron y murieron a los 15 años. ¿Cuánta memoria se puede construir en esa experiencia? ¿Cuánto se puede fundar de esa experiencia? De un cuerpo que va a desaparecer. ¿Cuánta cultura? ¿Cuántas pinturas, poesías, literatura, no ficción se puede hacer? ¿Cuánta producción en torno de la memoria justa se puede elaborar sobre cuerpos que no duran nada en el Perú y en el mundo? ¿Cuánto arte puedes hacer? ¿Cuánta política puedes hacer? Bueno, si lo que intenté explorar en este proceso era ver realmente ¿qué es lo que se puede construir a partir de algo que es tan efímero como un cuerpo? Sabes que se va a disgregar. Y mira, está escrito el 2018 y todavía no había habido la pandemia. Ni habíamos pasado por el abyecto espectáculo de Gaza. Digamos. ¿Cuánto se puede fundar? Pero jamás encima ahora tiene el componente de que lo vemos, ¿no? Sí. Ves a alguien, un ser humano concreto, un día antes de que sea destruido, lo ves hablando ante cámaras, ¿no? Y lo ves generando discurso. Genera discurso, existe, lo escuchamos. Gente reacciona y crea a partir de eso reels, comparte información y al día siguiente está muerta. Y todo lo puedes seguir en un arco como si estuvieras viendo una película. Es como todo irreal. Realmente todo el esfuerzo que hizo esa persona por decirse a sí misma y decir su sufrimiento, y el tuyo, por ejemplo, por intermediar entre esa persona y el mundo, es como gaseoso. Al día siguiente ya no había nada. Ya no existe esa persona, no existe. Ni ella, ni su familia, ni nada, ni su ciudad. La solución fue poco creativa. Yo llegué a la conclusión de que no se podía. Que una manera digna de hacerlo, de intermediar en la representación de la gente que va a ser destruida, era compartir su suerte, porque cualquier otra forma sería explotar su sufrimiento. Pero compartir su suerte puede entenderse de muchas maneras, pero la más fiel sería, bueno, morir con ellos. Y es un pensamiento un poco tanático, ¿no? No era lo que quería decir, entonces opté por una salida. Una salida, Sí, una puerta lateral. Me invento algo. Y me inventé que vamos a compartir el silencio. Vamos a compartir el silencio porque el silencio permite a los demás prestarle atención al ruido que es los cuerpos murmurando su existencia o su ausencia. Dejar que hable el otro. No estoy tan satisfecho con la respuesta, la verdad. Yo sé que es como me saqué un algo por acá para no transmitir algo tan tanático, pero ese es el libro. Es más un proceso para conversar. Gaza, que digamos ha sido un tema constante en este programa, y tomando tu reflexión ahora,
claro, nos pasa esto de que abruma, uno comparte y de alguna manera se naturaliza el show. 100.000, 10.000, 60.000 no caben en la existencia de las personas que además tienen que seguir con sus vidas. ¿Cómo ves, más allá de estos problemas izquierda-derecha, a la humanidad? A la humanidad en esta era de revolución digital y donde todos los contenidos están disponibles al mismo tiempo y también se trivializan. Creo que es una gran potencialidad. Hay una enorme oportunidad abierta. En el Perú, la importancia que tuvo recientemente durante el proceso de revuelta que hubo el 2023 en el Perú, contra el gobierno autoritario, básicamente, el de Dina Boluarte y las mafias que la sostienen en el poder, porque eso se puede decir democracia, ¿ya? Pero en realidad es un gobierno autoritario de mafias organizadas que controlan el poder. En el Perú, la gente se rebeló, intentó en varias provincias y en Lima hubo una gran movilización hacia la capital que es simbólicamente muy poderosa, porque es como en contra del centro, en contra de la metrópoli, desde el margen. Se llamó la toma de Lima, ¿no? Lo cual era como muy... Yo soy limeño, ¿eh? Así que me sentía como... Tengo que creativamente interactuar con mis pares, ¿no? Pero bueno, la respuesta fue, bueno, de un régimen autoritario, mataron a la gente, detuvieron un montón, juicios, 50 muertos por aquí, sobre todo en regiones del interior, gente campesina o de zona rural. Pero se podía ver. Ese cambio ha sido importante, porque represión siempre hay, vamos a decirlo así, y hay muchos mecanismos para ocultarla, para hacer que sea... que garantice una impunidad en el futuro. Pero ahora había tanta cobertura, tanta cobertura de... Ni siquiera eran radios locales, habían radios locales, sino ciudadanía haciendo comunicación. O sea, cualquiera con su Sacando celular. su celular, claro. Y grabando y haciendo cobertura. Están haciendo cobertura de cuando llega la policía, cuando llegaba el ejército a disparar, y por eso ahora se puede reconstruir todo ese momento, pero además en ese momento nosotros, desde Lima, que estábamos participando, podíamos ver y saber lo que estaba pasando e intentar hacer lo que se podía hacer en ese momento. Digamos, desde el punto de vista de un historiador, ahí es un cambio casi, yo diría, cósmico. Hay una enorme cantidad de documentación que antes no había para hablar de esos temas. No es necesario que supongas, no, tienes información. Puedes ver casi las muertes en vivo y en directo y los procesos organizativos alrededor. Desde el punto de vista de la acción ciudadana, también. Aparte que hay un mecanismo de transmisión de la indignación muy poderoso, porque lo estás viendo. Lo que antes te contaban, que igual es poderoso, ahora ves a la gente escapando de la policía como puede y los ves arrinconados y ves que les disparan al cuerpo. Y lo ves, está grabado, lo ves en vivo, lo compartes. Y sí, hay evidentemente riesgos respecto del control, la manipulación, la desinformación, todo lo que la extrema derecha representa en torno de estos nuevos medios, ¿no? Pero hay este componente al cual yo le tengo en realidad mucha fe, porque para nosotros fue muy útil para poder contrarrestar el intento de manipulación. No puedes controlar todo, no puedes controlar cada celular de la gente. Y entonces a tu pregunta, yo lo veo como todo, una disputa, ¿no? Hay un gran intento de desinformación, gran manipulación, pero hay un montón de gente que ahora no necesita que venga el dueño del medio enviando su responsable y con su puerta, edición, claro, a contarte la realidad. La tienes tú. La puedes tener. José Carlos Agüero, muchas gracias por haber venido a Chile, muchas gracias por venir a 32 Minutos. Atmosférica es quien está editando estos dos textos y por lo tanto ya hace el trío con Sombriti, como las precuelas, en un sentido inverso. Primero partieron hace 2 años atrás con Sombriti y ahora estos textos imprescindibles. Muchas gracias, José Carlos, por estar con nosotros. A ustedes. Gracias. Hacemos una pausa y fíjate que a la vuelta vamos a seguir en la misma línea porque vamos a hablar de Memoria Implacable,
Sí. que vimos de hecho el Maravilloso. teaser, un documental hablado en Mapuzungún. Vamos a estar con su directora a la vuelta, así que vamos a estar en un capítulo imperdible del 32 Minutos Cultural. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Estamos de vuelta. Yo estoy mirando el tráiler, lo dejé aquí de fondo. Y tal como hablamos en la entrevista pasada, cuando íbamos terminando con José Carlos, en realidad hay yo diría hay una línea, porque tiene que ver con la memoria. De hecho, Memoria Implacable, así se llama Marichi Tuquelpan. Tuculpan, sí. Estamos con Paula Rodríguez, su directora. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Feliz de estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Los amigos de Miradoc, los queremos mucho, un trabajo importante. Nos hicieron llegar, de hecho, el teaser, nos hicieron llegar incluso la película completa. Entiendo que es la segunda película que 100% digamos que se habla en Mapuzungún. Cuéntanos un poco de esta Memoria Implacable que ya en un par de semanas más se estrena, después inicia ya este ciclo, me refiero en Chile, en el extranjero ya está, movimiento a través de sala independiente. ¿Cómo fue la realización de este documental, Paula? ¿Y de qué trata? Porque Sí, tú pues. lo viste, pero nuestra teleaudiencia no. Mira, es un documental como toda película, largometraje documental, es una aventura de años, porque hacer documentales igual te toma un tiempo. Y es un esfuerzo de equipo. Me siento bastante representando un equipo fuerte de gente que estuvo detrás de esto. Y es una película que nació, yo estudié en Berlín, viví en Berlín 25 años y volví a Chile y tenía ganas de hacer algo que tuviera que ver como con la identidad del pueblo chileno, porque cuando te vas como que tienes una mirada como más externa de Chile. Y yo sentí que tenía que hacer algo como de... Creo que Chile tiene como una negación muy grande con sus orígenes, como con ese origen más indígena, como que hay un tema de negación, y finalmente identidad del chileno. Entonces empecé como a investigar cómo hacerlo. Dije, no voy a hacer algo del conflicto actual porque no quería meterme ahí a las patas de los caballos, es muy complejo para todo el mundo y no. Pero sí empecé a leer muchos académicos mapuches nuevos, y historiadores, poetas, y hay como una intención como de volver a reescribir la historia que se ha escrito, que no la escribieron ellos, ha estado escrita por los Wincas, digamos, ¿no? Entonces me pareció súper interesante ese ejercicio de reescribir la historia, y un poco los documentalistas hacemos eso, es como redocumentar, buscar en los documentos, ¿no? Y leyendo un artículo en The Clinic, fíjate, encontré la historia de una académica mapuche que había ido a Berlín, y en los sótanos de un museo de Berlín había encontrado los testimonios de sobrevivientes de las campañas del desierto y de la pacificación de la Araucanía, o sea, las campañas militares del Estado chileno y argentino para anexar las tierras, que esto sucedió como a finales del 1800, principios de 1900, y me pareció maravilloso que ella había ido hasta allá, había encontrado unas voces, no se habían traducido esos textos, y ella tradujo esos textos, los trajo acá, publicó un libro, y lo específico de estos textos es que son los únicos relatos en primera persona que existen de estas campañas militares. Es como una Ana Frank del genocidio que sucedió allá. O sea, es algo increíble, valiosísimo, no existen otros testimonios. Entonces, la idea, la posibilidad de darle vida a esos testimonios que habían estado 100 años silenciados allá y que contenían una parte súper importante de nuestra historia. Me encontré con la Margarita Canillao, que ella fue la traductora, la que se encargó de publicar esto junto a Gabriel Pozo, y cuando nos encontramos en Temuco en el 2017, o sea, estoy hablando hace 8 años atrás, nos acercamos por la calle y ella me dijo, yo siempre quise hacer una película de esto.
Porque yo le escribí, quiero hacer un documental, y pensé, ¿lo va a querer hacer o no? Bueno, y fue maravilloso que ella Que tuviera la misma coincidiéramos, intención, claro. porque no fue que yo la fui a convencer de algo, porque eso es súper distinto. Entonces, bueno, desde ahí fluyeron todo lo que significa un proceso largo, producción de un largometraje. Ahora, tú, tu estudio en Berlín, tu paso en Berlín, ¿estuvo ligado a esta pega o hiciste algo distinto? Mira, yo terminé arquitectura, después estudié cine y en general mi primera película cuando me recibí en la escuela de cine fue Volver a vernos, que es una película sobre la dictadura chilena, sobre la generación de los 80, que de hecho fue súper premiada afuera, tiene 8 premios internacionales, se conoce, acá también fue en su momento dado una película que cuenta la historia de la generación de los 80, que está Alejandro Goich, la Carolina Toá y Enrique París, y ellos cuentan está en Onda Media. Y a partir de ahí yo siempre he hecho películas que tienen que ver con problemas socioculturales. Una de las últimas que hice sobre Alfredo Yar, El lamento de las imágenes, que también está en Onda Media. Sí. Entonces, lo que siempre me ha interesado son problemas geopolíticos. Acabo de terminar una serie sobre feminismo en Latinoamérica, La Última Ola con CNTV. O sea, siempre me estoy relacionando con esos temas. Y el tema mapuche para mí, más allá que es como la historia de los mapuches, no es la historia de los mapuches, para mí es como la historia de Chile. O sea, yo no quiero contar la historia de los mapuches, ellos ya tienen suficientes cineastas que hablan de esa historia. Me interesa hacerme como cargo de la deuda histórica que tenemos con el pueblo mapuche. Ese es mi lugar en esta película. Ahora, desde ese lugar, yo por lo menos vi solo el tráiler, pero lo encuentro... no sé si impactante, pero es muy conmovedor. Sobre todo darnos cuenta de que hay tanta parte de la historia que no conocemos y que es tremenda, es terrible. La historia de la dictadura se ha escrito, las víctimas tienen nombre, falta por supuesto mucho todavía que escribir de dictadura, pero está ahí, está disponible. De las matanzas, de la pacificación prácticamente inexistente y lo que existe, tal como tú dices, esta académica escribió ese libro, pero no sé cuántas personas sabrán que existe el libro. ¿Qué te pasó a ti con el material cuando ya empezaste a hacer el documental? ¿Hubo algo que, puertas, ventanas, memoria, psicología... Para mí fue tremendo. Yo me enteré de esto, fui a hablar con... O sea, busqué el libro, ya no es accesible, un libro precioso, enorme, con fotografías, con los materiales del Instituto Iberoamericano de Berlín. Son 3.000 manuscritos que ella tradujo, o sea, es algo alucinante. Y como no lo encontraba en ninguna librería, me fui a la biblioteca, me senté ahí en la biblioteca, yo nunca voy a olvidar ese momento que empecé a leerlo y no lo podía creer. O sea, estaba escuchando las voces de estas personas, de algo que había sucedido hace 100 años atrás. Es un recorrido, por ejemplo, yo después me centro en Catrilaf, que es la figura principal, porque son 24 personas que le contaron a Lehmann Nietzsche, este etnólogo alemán, que estaba en el Museo de La Plata en ese momento, que llegan ellos, y él recoge estos testimonios. Pero hay uno en especial que es Catrilaf, que es como el que más le cuenta su autobiografía. Y empieza a darte cuenta que es una ruta de deportación que él está contando, donde dice, nos llevaban a caballo, se caían las mujeres muertas de sed, nos amarraron las manos, los pies, nos tenían acá. Y es todo un relato donde te va contando en primera persona lo que ese hombre vivió, que está hablando por todos los sobrevivientes. O sea, esa voz es por todos, no es solo su voz. Claro, no es un caso aislado. No es un caso aislado. O sea, y yo siento que lo bonito de Catrilaf, que yo creo que él es un escritor, un poeta, porque él, además que lo fui conociendo, te vas metiendo empapando de él, vas buscando imágenes que hablen por él, te vas metiendo con escribir el guión, con el camarógrafo las imágenes, te vas metiendo cada vez más. ¿Cómo le das vida a esta persona en el momento de la edición? Y va surgiendo él, de pronto está ahí parado frente a ti. O sea, eso es darle vida en un documental a alguien. Y era este señor que tenía 16 años, lo toman preso, lo llevan, lo van metiendo en campos de concentración, de campo en concentración, en campo de concentración, hasta meterlo en un barco, hasta llevarlo a Buenos Aires. Él te cuenta todo eso. Y es súper emocionante.
O sea, es algo que... Bueno, yo viví en Alemania y sé la experiencia de un genocidio allá y he leído relatos de gente que estuvo en campos de concentración, como Levi o Lana Frank, o otra gente que ha escrito sobre esa experiencia. Y para mí es lo mismo, solamente que no se le da un valor, porque acá nunca se le da un valor al pueblo mapuche. Qué interesante lo del marco interpretativo, porque probablemente haber estado tanto tiempo en Alemania y por lo tanto naturalizar en el mejor sentido de la palabra, efectivamente, el horror, desde ese lugar, con todo lo que ha pasado en la sociedad alemana, que ha tenido, con sus luces y sombras, ha tenido un proceso muy interesante, efectivamente, de mirar a la cara su propio horror. Y entonces, claro, con ese marco interpretativo, volver acá, digamos, porque si no, quizás los mismos hechos, la configuración puede ser distinta, sencillamente como, sí, por la historia, las cosas que pasaron. O sea, estoy segura que tiene relación y no fue casualidad que encontré ese artículo, que los materiales estuvieran en Berlín. Obviamente que a mí me vinculan, sé lo que es el instituto, con eso conozco el Museo Etnológico, pude hablar con la gente, después viajé para allá. O sea, sé todo lo que esa relación colonial también, porque todo esto también revela un aspecto de que todo esto se produjo en un contexto determinado y habían académicos que como que argumentaban lo que estaba sucediendo, porque hay todo un discurso racista de la etnología, de la antropología, desde el museo, de decir, bueno, lo que ustedes están haciendo bien, porque hay razas, porque unos son superiores, otros son inferiores, entonces está argumentado también eso, y hay una participación del mundo de la ciencia en estas campañas militares que tampoco se ha hablado mucho. Y también me parecía importante, porque también en Europa está sucediendo que durante toda esta época de la colonización se trajeron millones de robos y millones de cosas que tienen llenos sus museos de miles de máscaras de África, de Latinoamérica, de todo. Y hasta que hay, un Moai. Hasta un Moai. O sea, Sí. Y entre todos esos materiales están estos manuscritos de nuestra historia. Entonces, también ahí hay una discusión de que qué se hace con todo eso y todo. Y en todo caso, el museo en Berlín y todos fueron súper colaborativos, nos pusieron a disposición todo. Que además se produce esa contradicción vital de decir, pucha, igual que bueno que los hayan preservado, porque capaz que en Chile hubieran quedado terminados en una caja, en una bodega. Que se llovió, así que que se llovió, listo, se bota. el primer terremoto, chao. Sí, Sí, lamentablemente pasa eso con Sí. todos esos materiales. Sí, pues, sí, y pues. también a veces piensan, bueno, hay que devolver algo a un pueblo en Perú, pero ¿y dónde va a quedar? Porque para ellos también tienen otro valor, no es un... Claro, es un registro de la humanidad. De cómo Claro. Sí, sí sé que hay un tema controvertido ahí, pero por lo menos sí hubo una actitud muy colaborativa y entendiendo el valor y nos apoyaron en todo, o sea, ha sido bueno. De hecho, se va a mostrar ahí ahora en Berlín también. Ok. Paula, una pregunta te quiero hacer. El documental está hablado en Mapuzungún. Margarita, digamos, va relatando. ¿Fue una toma de decisión? ¿Surgió natural? ¿Cómo fue? Porque tiene además una complejidad evidente, digamos, en la realización, en la factura. Tú nos hablas Mapuzungún. ¿Cómo fue y cómo te ha parecido, digamos, que aporta a la película? Pucha, es que yo encuentro el Mapuzungún precioso. O sea, se me suena, pero como un idioma bellísimo de escuchar. Y eso tampoco lo aprecia el pueblo chileno. Es un idioma maravilloso. O sea, yo antes de filmar esta película, yo dije, tengo que ir a las comunidades, tengo que estar ahí antes de llegar con cámaras y todo. Entonces estuve mucho en las comunidades, sobre todo en Icalma, donde la Margarita se recoge memoria oral, histórica. Y estuve ahí, la acompañaba, me sentaba, hasta llevé a mi hijo, nos sentamos ahí y los escuchamos hablar. Entonces es como una manera de empezar como a elaborar la complejidad de esta otra cultura que no conocemos, por eso nos respetamos. Pero tú si ya, para mí se dio natural, ella es mapuche, o sea, ella tiene que hablar en su propio idioma. Ahora, a lo largo de la película no es tan así que todo es el Mapuzungún. Gran parte de la película transcurre en el recorrido que ella hace, Catrilaf, por Argentina, y en Argentina, que el genocidio fue mucho peor que en Chile, casi no se habla Mapuzungún. Entonces ella, las personas mapuches que va encontrando, que son parte de los sobrevivientes, digamos, no hablan Mapuzungún. Entonces las conversaciones que ella va teniendo, las va teniendo en castellano con ellos. Solo con una mujer, una abuela, ella logra hablar Mapuzungún, que para ella fue súper emocionante. Y sí, para mí también fue impactante entender que acá en Chile, a pesar de todo, la cultura se ha preservado mucho más que en Argentina. O sea, acá tienen machis, tienen
se habla el idioma, es mucho más rico. Allá fue un despojo total, no solo territorial. Es terrible esa cuestión. Te quería preguntar porque tú dices, aquí no se respeta, no se habla la lengua, pero en realidad somos todos hijos hijos, nietos, bisnietos, bisnietas Exacto. de mapuche o diaguita o De otras, selman. exactamente. Claro. ¿Por qué hemos renegado de nuestras raíces, de nuestros orígenes o de esos mismos víctimas que vivieron esos holocaustos y ni siquiera sabemos que somos sus descendientes? Es que mira, si yo hablo incluso en mi entorno de gente de la cultura, incluso hay una sensación de que en Chile el despojo y el enfrentamiento fue con los españoles, pero este despojo se produjo cuando el Estado chileno y argentino se deciden instalar, anexan estas tierras y organizan en paralelo estas campañas militares, algo que pasó hace un poco más de 100 años. No es nada, está algo organizado. Y dentro de ese despojo territorial hay un despojo cultural, o sea, ellos les cambiaron los nombres. Por ejemplo, el protagonista de la película se llama Catrilaf, pero le ponen Juan Castro, eso sale en la película. Y así lo hicieron con muchos, les prohibieron hablar su idioma. Fue tal el grado de represión que los mismos mapuches les prohibieron, yo lo hablé, les prohibían a sus hijos hablar mapuzungun. O sea, hubo todo un retiro y se quedó como guardada esa cultura. O sea, mostrarla era ponerse en riesgo. Entonces, y el chileno, yo encuentro que el chileno, encuentro que es súper clasista, súper racista. O sea, me parece que pierde tanto al perder Pero lo peor es que no se da cuenta que se hace un daño a sí mismo, porque no reconocerte a ti te deja a mitad de camino. O sea, tú no eres una persona íntegra. El chileno siempre está ocultándote algo, nunca te dice las cosas directo, como que dice algo, pero hay algo detrás, como que siempre hay un juego como de no integridad, porque no tiene integradas sus partes. Y eso no te lo digo o sea, no es el mapuche y el chileno, somos todos. Esa es la cultura del chileno. Eso no es solo biológica, no es cultural. El chileno esconde. Es como que... ¿por qué? Porque no sabe, no tiene asumido quién es. Eso es terrible. Eso lo empobrece, eso lo hace débil, eso lo hace menos para mi gusto. Entonces, el día que el chileno podría mirar con respeto, yo estaba ahí en esas comunidades, son maravillosas. Por ejemplo, son súper educados, delicados, un poco orientales para mi gusto. Si yo lo tuviera que... Tú llegas ahí, se saludan todos despacio, tú entras, tienes que preguntar por el otro, ese idioma precioso, caminar con ellos por Icalma, o sea, no es un mito que ellos están realmente integrados, sobre todo en Icalma, que no tiene un camino de cemento, que todavía viven ahí. Pero en general el mapuche es una persona súper delicada, no como el español, que es como así, maleducado, y un poco el chileno yo lo encuentro, incluso en relación ahora a visitantes que tenemos como de Colombia, Venezuela, que son más suaves, más cálidos, más de trato. El chileno tiene algo como... bruto, te juro. O sea, y no tiene que ver con el mapuche, porque el mapuche es muy delicado. El mapuche es digno, es valiente, todas esas cosas, porque fue uno de los pueblos que más resistió en Latinoamérica. O sea, fueron unos grandes, por ejemplo, llegaron a dominar el caballo como los Sioux en América. Fueron unos tremendos, montón de virtudes, pero acá todo se niega, que es esto, todo lo malo. Nunca logras verlo al pueblo mapuche. Es terrible. 27 de mayo se estrena en Temuco, vas para allá, y a partir 2 días después, el 29 de mayo, ya se inicia la distribución a través de las salas que trabajan con Miradoc. Así que a partir del 29 de mayo para los mortales vamos a poder encontrarlo, vamos a recordar cuando ya tengamos la cartelera, las primeras salas que van a estar exhibiendo. Paula Rodríguez, una cinta que ha estado en varios festivales, ganó un premio en el Festival de Cine Documental de Irán, estuvimos viendo otro. Así que muchas gracias, Paula, por haber estado hoy con nosotros. Sí, pues ojalá que esta historia silenciada salga de ese silencio que estuvo guardada. Sí, me pidieron en Miradoc, que yo no soy... Voy a leer, ¿te lo puedo? Sí, por supuesto. Memoria Implacable estará disponible
Espérate, cine y salas el próximo 29 de mayo. Para cartelera y funciones pueden informarse a través de nuestra página web miradoc.cl en las redes sociales. En Santiago estará disponible en Sinópolis, La Reina, Cineplanet Costanera Center. Perfecto. Y Cinemark Alto Las Condes, Cine Alta Alameda, Sala Siena, Sala K, Cine CCC y Sala Nemesio de la Reina. Ya. Además de salir de salas de Arica a Punta Arenas. Hartas Ya. salas Lo dijo- grandes y pequeñas. Lo dijo con poco entusiasmo, Ay, lo sí. cual demuestra con claridad que no es publicista, No. que es documentalista, es que es cineasta. Exacto, pero- Está perfecto, está perfecto. Yo lo voy a decir más Aquí bonito. lo la soy próxima- responsable, soy responsable. Aquí le vamos a dice. hacer harta publicidad. Le vamos a hacer Háganle publicidad. publicidad, vale. Memoria implacable entonces, a partir del 29 de mayo, en todas esas salas que con tanto cariño dijo Paula. Muchas revítanla Muchas usted, gracias por no estar. sé. Gracias. Nos despedimos, nos encontramos el próximo jueves cultural, y recordemos que ahora el próximo martes vamos a estar en el teatro, ya tú sabes, así que compra la entrada ya, para que les digo más. Nos vemos la próxima, chao.